Entonces, determinar la aceleración. A ver, primero buscamos el vector aceleración, ¿no? Aceleración. Vector de aceleración. ¿Cuál es el vector aceleración? Es lo que obtenemos como derivada de segundo orden. Ay, acá escribimos f de t, pero no les escribí f'. ¿Cuánto vale f'? Es menos 3 seno de t, o sea, la derivada, ¿no? De aquí 3 coseno de t. Esta es la derivada de primer orden, o sea, vector velocidad. Ahora, el vector aceleración, ¿cuál es? La derivada de seno es coseno de t, pero menos 3. La derivada menos 3 coseno de t. Y la derivada acá es menos, la derivada del coseno es menos seno. 3 seno de t. Esta es la derivada de segundo orden. ¿Está bien? Sí. Por ejemplo, en t igual a 1, calculamos en t igual a 1. El vector aceleración en t igual a 1. ¿Cuánto vale? Menos 3 coseno de 1, menos 3 seno de 1. ¿Y cuánto dijimos que vale? Coseno de 1 es 0.54 por menos 3, menos 1.6, 2. Y seno de 1 era 0.84 por 3, 0.84, 3 por 8. ¿Es qué? Menos 26, ¿era? Sí, ¿verdad? Menos 2.62. ¿Esos son los valores? Este es el vector aceleración. Profe, ¿puede poner la hoja, por favor? Ay, sí. A ver, copien. Bueno, dibujemos al vector aceleración. ¿Dónde está el vector aceleración? Menos 1.62, este es menos 1, menos 1.62 por aquí más o menos. Y 2.62 es menos 1, menos 2.62 por aquí. Más o menos es este punto. Pero estos son los puntos finales del vector aceleración. ¿Cuál es ese vector aceleración? Este. ¿Sí? Este es el vector aceleración en 1.
¿Dudas? Entonces, ¿se podría decir que la aceleración sí tenía un valor? Sí. Ahorita vemos. Digo, porque todavía no calculo la aceleración. Pero de todos modos estamos viendo que tiene es la norma de este vector. Y por ahí estaría fallando, nos estaría fallando, ¿verdad? Porque habíamos dicho que la aceleración iba a ser 0. Pero vamos a tener que investigar un poquito más. Primero, a ver, ¿ya copiaron? Este vector debemos de trasladarlo equivalentemente al punto correspondiente. Si este vector lo trasladamos equivalentemente al punto correspondiente P, sí, si lo trasladamos equivalentemente al punto correspondiente de la trayectoria, es decir, ¿a qué punto? Al punto P, o sea, el valor de la función en 1 es el punto P correspondiente, o sea, donde estamos trabajando, donde está puesto el cuerpo en una cierta posición, esta es la posición. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este vector, la derivada de segundo orden, va a ser este vector. Esta es la derivada de primer orden y esta es la derivada de segundo orden. A simple vista, ¿cómo ven los vectores? Digo a simple vista, pues porque como saben, no estoy tomando en cuenta bien la escala, ¿no? La unidad aquí es un poquito más chica que acá. Y bueno, según yo, mis dibujos, como no son con regla, pero más o menos a simple vista, ¿cómo son estos dos vectores? Ortogonales. Sí, ¿verdad? Y al graficarlos, si lo trasladamos equivalentemente al vector correspondiente, es decir, el punto P, observamos lo siguiente, que los vectores f' en 1 y f' en 1, ¿cómo son? Son perpendiculares, ¿no? Claro, tenemos que demostrarlo formalmente. Son perpendiculares. Ahorita los demostramos formalmente. Y cuando eso sucede, vean, cuando tenemos este dibujo en nuestra trayectoria, este vector, ¿cómo es? Tangente a la trayectoria. ¿Y este vector cómo es? Dirigido hacia el centro. ¿Cómo se le llama a este vector? Es un vector, ¿cómo se le llama? Centrípeta, o sea, dirigido hacia el centro. El vector de aceleración
para nuestra función, no quiere decir que para todas las funciones, nada más para nuestra función, en este caso, es centrípeta, el vector aceleración. ¿Y por qué? Ah, pues porque este vector es tangente. Son perpendiculares. O sea, f' en 1 punto f' en 1. ¿Cuánto vale f'? Menos 3, ¿qué? Seno de 1, 3 coseno de 1 punto el vector velocidad. ¿Cuál es el vector velocidad? Menos 3. La derivada del seno es coseno, y acá la derivada del coseno es menos seno, 3 seno de pi. ¿Cuánto vale? A ver. No, es 1. En 1. Entonces es menos 3 seno de 1 coseno menos 3. Es 9, ¿no? Menos 3 por menos 3. 9. Luego, seno de 1, coseno de 1, este por este. Luego, más 3 por menos 3, menos 9, coseno de 1, por seno de 1. ¿Y qué nos da este valor? Es decir, ay, déjame ver si mi plumón. F en 1 punto, F derivada en 1 vale 0. Como dijimos ya, los vectores son perpendiculares. Y decimos que el vector, en primer lugar, está dirigido hacia el centro. El vector F' en 1 dirigido hacia el centro. ¿Profe, puso la hojita? Sí, ¿qué pasó? Ah, es que por un momento se vio demasiado brilloso y no alcancé a ver nada. ¿Pero por qué? ¿Qué creen? ¿Porque está movido la hoja? Ah, no, es que se ve como si tuviera mucho brillo su pizarrón, profe. Ay, ¿por qué? Ya ahí, ahorita que se hizo, creo que de un lado, profe, ya se ve perfecto. Ah. A ver. Ay, necesito, ¿cómo se dice una hoja? ¿Qué? Tamaño oficio, yo creo. Pero no tengo ahorita. Descuide, profesor. ¿Eh? Descuide. A ver, Sí, profe, ahorita no hay problema, sí, si quiere déjelo. ¿y así? Ya nos tapó la cámara, profe. Está tapando la cámara. ¡Ah! La cara. Sí, ¿y así? Ah, sí, sí, vemos. Así está No, pero, mejor. hijo, aquí se me va a caer híjole. Sí, necesito una hoja, y así como de este tipo, o sea, del mismo ancho, nada más que un poquito más larga. Ay, déjenme ver. Ay, ay, ay.
Y así, Listo. Muchísimas gracias, profesor. ¿se ve bien? Sí, profe. Sí. Digo, se ve Sí, bien, profe, perfecto. porque dice que luego tapa uno la cámara. ¿Así ya no? No, pero sí está súper bien, profe. Bueno, entonces, al vector f' dirigido hacia el centro de la circunferencia, ese es el vector. Y le llamamos, ¿cómo se le llama a este vector? Porque está dirigido hacia el centro de la circunferencia. Se le llama vector centrípeta. Centrípeta quiere decir centro y peta es dirigido hacia, ya saben, es latino. A este vector se le llama centrípeta. Se le llama centrípeta. Cuando el vector aceleración está dirigido hacia el centro de la trayectoria. Bueno, ¿ya? Ya, profesor. Bueno, ahora ya que tenemos el vector de aceleración, vamos a ver cuál es su aceleración. Buscamos su aceleración. Claro, para diferenciar un poquito del vector de aceleración se le llama aceleración instantánea, ¿no? Ese es en un punto. En cambio, el otro es vector velocidad. Su aceleración instantánea. ¿Cuál es la aceleración instantánea? ¿Cuánto dijimos que debía valer la aceleración? ¿Cuánto debe valer? ¿Ya me lo dijeron? ¿Cuánto? En este ejemplo, ¿cuánto debe valer la aceleración? ¿Valdría 3? ¿3? No, pero ¿qué me dijeron que cuánto tenía que valer? Hace ratito. Ah, habían dicho que era 0. 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Habíamos dicho ya y comprobado que la velocidad es constante. Entonces la aceleración debe valer 0. Pero a ver, ¿cuánto vale? La norma del vector aceleración. ¿Cuál es la norma del vector? ¿El vector cuál es? Es la derivada de segundo orden. Menos 3 por la derivada del seno es coseno. Coma. Luego aquí la derivada es 3 por la derivada del coseno es menos seno de t. Ahí está. La norma de ese vector. Ahorita la calculamos. Igual a la raíz cuadrada de ¿cuánto? Menos 3 coseno de t al cuadrado más menos 3 seno de t al cuadrado igual a ¿qué? 3 por 3, 9 coseno cuadrado de t más 9 seno cuadrado de t. El 9 lo sacamos como factor, nos queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que es igual a 1, y la raíz de 9 es igual a 3. Por lo tanto, la aceleración, ¿cuánto va a valer? Raíz de 9, o sea, 3. ¿No me habían dicho que tenía que valer 0? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Por cierto,
La aceleración es constante. Esto es para toda t. Es decir, el vector aceleración. No, es cierto. La aceleración instantánea. Es decir, la aceleración instantánea es constante, pero no es cero. ¿O me equivoqué en calcular las derivadas? No creo. ¿No? ¿Seguro? Mm, pareciera ser que no, profesor. ¿O están fallando en la física? ¿O nosotros? Bueno, aunque, bueno, por definición, sí, con una velocidad constante se supone debería ser la aceleración, nula, porque, bueno, no hay una variación en cuanto a la velocidad, pero Hay una variación de la trayectoria, ¿no? bueno, también depende de la trayectoria, como dice el compañero. O no sé. ¿Qué opinan? Pero sí se acuerdan de las leyes de Newton. ¿Qué dice la primera ley de Newton? La ley de inercia, ¿no? Todo objeto que permanece estático solo se mueve hasta que llegue una fuerza mayor a él. Bueno, a ver. Vamos a explicarnos así. Explicaciones. Digo explicación, ¿por qué? Del por qué. Del por qué la aceleración no es cero. Es distinta de cero. ¿Por qué? Si la aceleración dijimos que tenía que ser cero, a pesar de que la velocidad es constante, ¿verdad? La velocidad es constante, pero la aceleración no es cero. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Por primera ley de Newton. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Dice que un cuerpo permanece en su estado de reposo. Reposo quiere decir que no se mueve, ¿verdad? Un cuerpo permanece en su estado de reposo ¿o qué? Movimiento rectilíneo uniforme, o sea, debe de moverse en forma recta, pero además en forma uniforme. ¿Me están entendiendo? Sí. O sea que va a permanecer el movimiento de forma uniforme. Sí, un cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si no existe una fuerza externa que lo modifique. O sea, ya habiendo una fuerza que modifique el movimiento, ya el cuerpo va a cambiar pues, de trayectoria o puede cambiar de velocidad o no. ¿Sí? Sí. Entonces, si no existe esa fuerza,
entonces el cuerpo se va a mover, o no se va a mover, permanece en su estado de reposo, o se va a mover en movimiento rectilíneo uniforme. Ya. Esa es la primera ley de Newton. La segunda ley. ¿Cuántas Profe, ya leyes? nos tapó la cámara. Ay, sí. Está más grande estas hojas. Un poquito más abajo. Ay, profesor. Ay. Gracias. A ver, híjole, a ver. Ahí está bien, profesor. Ajá. Bueno, a ver. Entonces, la segunda ley de Newton, ¿qué nos dice? Por primera ley de Newton. Y segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cuál? Que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Claro, que la fuerza, cuando se aplique una fuerza, esa fuerza se proyecta o se describe como la aplicación de una aceleración, ¿no? La fuerza es igual a la masa por la aceleración. O sea, si hay una fuerza que va a modificar al cuerpo, eso quiere decir que va a haber una aceleración que modifique el movimiento del cuerpo. ¿Está bien? Entonces, aquí en nuestro ejercicio, ¿por qué creen que la trayectoria es como se las dibujé? O sea, circular, uniforme. Circular. Uniforme quiere decir velocidad constante, pero la aceleración no es cero. ¿Por qué no es cero? Pues porque hay una fuerza que modificó la trayectoria. Porque si no existiera esa fuerza, ¿cómo sería la trayectoria? Rectilínea o no. Pero si la trayectoria no es rectilínea, fue o es aquí en movimiento circular, eso quiere decir que existe una fuerza que está modificando el movimiento. Y esa fuerza está se está aplicando la aceleración. Eso quiere decir que la fuerza está aplicando una aceleración al movimiento del cuerpo. Y ya, por eso, aunque el cuerpo se mueva en forma constante, velocidad constante, entonces la trayectoria no es rectilínea, entonces quiere decir que hay una aceleración que está modificando la trayectoria del cuerpo. ¿Está bien? Sí. Más o menos. Entonces, por eso es que justificamos que la aceleración no debe ser cero, porque el movimiento no es rectilíneo. Sí es uniforme, pero no es rectilíneo. Sí, así lo voy a poner. Si el movimiento es rectilíneo y uniforme, o sea, se mueve en una forma recta y además con velocidad constante, entonces, ¿qué sucede con la aceleración? ¿Es igual a qué? ¿Qué sucede con la aceleración? Bueno, Entonces,
Si el movimiento es rectilíneo y uniforme, entonces la aceleración es igual a 0. Pero deben de cumplirse las dos condiciones, que sea movimiento rectilíneo y además su velocidad, rapidez constante, ¿no? Deben de cumplirse las dos condiciones, porque si se cumple nada más movimiento rectilíneo, pues se puede mover rápidamente en forma recta o más rápido, o que estar variando la velocidad, ¿no? O al revés también, se puede mover en una velocidad constante como nos sucedió aquí. Aquí la velocidad es constante y sin embargo la aceleración no es 0. ¿Por qué? Pues porque no se movió en forma rectilínea, aunque sí fue en forma uniforme. O sea, necesita, para poder asegurar que la aceleración va a ser 0, necesitamos las dos condiciones: el movimiento rectilíneo y rapidez constante. ¿Ya? Ya, profesor. ¿Seguro? Esto es según las dos primeras leyes de Newton. ¿La tercera cuál es? Toda acción corresponde a una reacción, o bueno, la misma fuerza con la que sucede algo es la misma con la que responde, ¿no? Ah, ya, sí, pero en sentido contrario. Sí. Ajá, bueno. ¿Y la cuarta? Aquí se cuarta. ¿Eh? Creo que ya no hay cuarta, ¿verdad? No, no hay cuarto, sí. Bueno. Bueno, pero ahorita las dos primeras sí nos sirvieron muy bien aquí, ¿no? Recuerdan, ¿eh? Para que nosotros podamos asegurar que la aceleración es igual a 0, necesitamos que sea un movimiento rectilíneo y rapidez constante. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? ¿Qué sigue? Ah, híjole, ya borré las funciones. Bueno, entonces creo que nos acordamos. Como otro, determinar, inciso C, o no sé qué inciso D, determinar la distancia recorrida por el cuerpo. ¿Cuál es la distancia recorrida? Dijimos que vamos a poner lambda. Cualquier letra, pero pues, por ejemplo, lambda. ¿Cuál es? La integral de la función rapidez, la función velocidad, velocidad instantánea, diferencial de t, la variable es t, desde nuestro origen hasta nuestro punto final. Esta es la distancia recorrida. ¿Cuál es? ¿Cuál es la derivada? La derivada es coseno menos 3 seno de t, ¿verdad? Coma 3 coseno de t. Este es el vector velocidad. Por lo tanto, ¿cuál es la velocidad o rapidez? Raíz cuadrada de menos 3 seno cuadrado de t más 3 coseno cuadrado, cuadrado, aquí al cuadrado. Es decir, ¿cuánto vale? 3 al cuadrado, raíz de 9 seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Ya saben, sacamos como factor a 9, nos queda por 1, y la raíz de 9 es 3. Por lo tanto, b de t
Por lo tanto, b de t, ¿cuánto vale? La integral del 3, el 3 aquí, es b de t, por diferencial de t entre 0 y 2pi. Ya saben, la integral de una constante es 3t desde 0 a 2pi. Es decir, 3 por cuando t vale 2pi, cuando t vale 0. 2pi por 0, 3 por 2, 6. Por lo tanto, lambda es igual a 3 por 2, 6. Esta es la distancia recorrida. ¿Está bien? Disculpe, profesor, en la parte es 2pi menos 0, ¿verdad? Claro, 2pi menos 0. Ok. Pero el 3, porque el 3 se sacó como factor, ¿no? Sí. Ya saben cómo se calcula la integral indefinida. Es el valor de la función en el extremo de arriba menos el valor de la función en el extremo de abajo. ¿Dudas? No, profesor. Bueno, parece ser que no. Híjole. Profe, se tapó la cámara. Sí. Ahí está. Es que estoy acomodando aquí mi... Parece que ahora sí ya. A ver. ¿Ahí se ve? Sí. ¿Qué con permiso? A ver. Bueno. ¿Ya? Ya. Pues este fue un pequeño análisis de la circunferencia, pero tenemos otro detalle. Bueno. Y con respecto precisamente a las leyes de Newton. Profe, le queda menos de un minuto a la sesión. Sí, pero para el tiempo de clase queda más, ¿no? 8 minutos. Ah, pero ahora sí, ¿me avisa menos de un minuto? Sí, Sí, para la sesión. Sí, Ahorita porque ahorita sí ya lo veo. Cuando me decían eso, yo veía el rectángulo y sí, ya me dice, ya se acabó el tiempo. Pero ahorita con la hoja que puse, no distingo eso, entonces sí tienen que decirme, así como ahorita, nada más queda un minuto. Ok, profesor.